¿Te interesaría saber cuáles son algunos de los secretos más importantes de los ricos para hacer crecer tu dinero y tu patrimonio? ¿Y si yo compartiese contigo una entrevista que le hice a uno de los mayores referentes en habla hispana sobre dinero, finanzas e inversiones? Bueno, pues si esto te interesa, quédate porque justamente voy a compartir contigo una entrevista que le hice a Juan Haro, que efectivamente es uno de los mayores referentes de habla hispana en finanzas, inversiones e inmuebles. Y él además escribe un libro que se llama Los trucos de los ricos, ¿sí? Él tiene una historia muy interesante porque pasó por 2 quiebras económicas y el sistema bancario intentó arrebatarle todo su patrimonio, ¿vale? Entonces, tiene una historia interesante porque después de su segunda quiebra accede a un grupo de personas elitistas o que tienen miles de millones de euros en varios inmuebles, ¿no? Entonces, gracias a ese grupo de personas, él aprende no solamente claves que usan los ricos para ahorrar, hacer crecer su patrimonio, sino también para protegerlo, ¿vale? Y por otro lado, la mentalidad, ¿vale? La mentalidad de un rico. Entonces, es una entrevista muy buena, te lo voy a poner, fue una entrevista que hice hace 3 años, donde no solamente se comparten claves prácticas sobre cómo los ricos ahorran, hacen crecer su patrimonio y lo protegen, porque también sale una parte sobre cómo los ricos quieren hacerse invisibles, ¿vale? Y cómo protegen ese patrimonio. Y luego también una parte de mentalidad, ¿vale? Porque yo, si estás viendo este canal, ya sabes que yo promuevo sobre cómo los ricos usan el poder de su mente para materializar sus deseos financieros y personales, ¿vale? Entonces, creo que es una entrevista muy interesante, no solamente para que sepas claves técnicas, sino también la mentalidad de los ricos, ¿sí? Así que te dejo la entrevista ahora mismo y simplemente déjame en los comentarios cuál de las cosas que comparte Juan Haro es la que más te ha gustado, ¿sí? Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la entrevista. Luego de empezar a aprender cómo invertir en bienes inmuebles y otros temas, en ese salto de ahí a que luego tú, no sé, empiezas a investigar acerca de, oye, los ricos piensan de otra forma, ¿no? Porque de ahí de la inversión en inmuebles, luego empiezas a preguntarte tú, oye, aquí la gente, los ricos, tienen unos hábitos, tienen unos trucos, piensan de una forma distinta. ¿Cuál es ese paso? Bueno, pues todo al final, como yo digo, ¿no? Está mal decirlo, pero yo siempre digo, bueno, estoy esperando mi tercera quiebra, ¿no? Es decir, el tercer gran golpe que me pueda dar la vida, cuidado, estoy refiriéndome a nivel patrimonial, a nivel, pues la clásica situación donde uno piensa, oye, esto es lo peor que me puede pasar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me arruino la primera vez, después de tener bastantes agencias inmobiliarias, que es cuando lo que tú has dicho de que yo engordo ese tema, Sí. cuando me ocurre en una situación de estrés grandísimo, donde tengo un montón de éxito también financiero, pero de repente un estrés brutal, ¿no? Con un montón de responsabilidad y en ese momento, bueno, se produce un bache porque ha puesto todo en una macroagencia inmobiliaria en la calle Gran Vía 22, en el centro de Madrid, y decido pues meter todos los recursos con una agencia de 400 metros cuadrados, con 80 personas, y me lo ha puesto todo, ¿no? A caballo ganador. Y de repente eso quiebra, me meto en unos gastos brutales, conjuntamente con un socio, y eso termina quebrando. Ahí se produce la primera quiebra. Ahora llegamos a lo de los trucos de los ricos, lo que me estabas preguntando. Pero ahí se produce la primera gran quiebra y eso me permite empezar a conocer personas que antes no podía conocer, porque yo lo que digo, ¿no? Al final, esta es mi modesta filosofía de vida, ¿no? Al final, si tú te encuentras haciendo las mismas cosas, aunque tengas unos resultados altos, por eso yo digo, no te preocupes si te quedas sin trabajo, no te preocupes si la vida te golpea, porque te va a ocurrir una cosa maravillosa y es que vas a tener más tiempo. Y si tienes más tiempo, porque ya no te queda nada a lo cual dedicarte, vas a empezar a conocer personas si tienes claro tu objetivo. Yo tenía claro el objetivo, yo había quebrado, tenía que cerrar un montón de las agencias, me tenía que empezar otra vez de cero, había perdido todo mi patrimonio, estuve a punto de perder mi casa y ya no tenía nada más que perder. Y ahí es cuando conozco a un par de personas que me ayudan a enseñarme. Hay 2 personas claves en mi vida, que es Justo Briegas y Juanjo Carmona. Uno de ellos es un exdirectivo de Caixa muy bueno que me enseña el mundo de las finanzas, el cómo comprar inmuebles sin dinero, el cómo hacer operaciones, el cómo hacer operaciones sin tener un euro. Y Justo Briegas me enseña a analizar inmuebles, a analizar, es un promotor de éxito, me enseña a analizar, yo iba después de trabajar a su casa y me enseñaba, figúrate, cómo analizar un solar, un terreno, y yo no sabía para qué, porque yo siempre me había dedicado a comercializar pisos, pero de repente esas 2 personas coinciden en ese momento de quiebra absoluta mía, y ahí empiezo otra vez a crearme otro patrimonio de la nada, empiezo a hacer operaciones en pueblos
en pueblos pequeñitos de Castilla-La Mancha, donde no había nada, y empiezo a crearme otra vez un gran patrimonio. Vuelve otra vez la vida a sonreírme, eso es lo que yo creo, y ahí de repente se produce una quiebra todavía 3 veces mayor que la primera, donde el BVA intenta arrebatarme todo el patrimonio Esto, mío. por curiosidad, Juan, ¿ocurre en alguna de las crisis de 2008, de 2000 o...? La primera que te he hablado ocurre en el 2004, ¿vale? En menos de 4 años no solamente recupero lo perdido, sino que lo multiplico por 3 o por 4. Hablamos ya de un patrimonio de 17 millones y medio y de repente, el BBVA en el 2008, que es lo que tú me comentas, en el 2008 2007-2008 intenta arrebatármelo todo con una póliza de crédito. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno firma. Y de repente, en esa póliza yo me vuelvo a encontrar, es decir, otra vez estoy en la no en la casilla de salida, sino en la casilla de menos de salida, porque debía un montón de dinero por culpa de esa póliza y me habían arrebatado mi patrimonio, mis cuentas personales, absolutamente todo. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta de cómo funciona el sistema bancario, de cómo funciona el mundo patrimonial, y ahí es cuando descubro lo que tú me decías, perdona que te haya tardado en contestar, cuando descubro ese grupo selecto, claro, ya ahora mi obsesión es, otra vez he perdido todo, otra vez he perdido mi trabajo prácticamente porque tengo que parar mi actividad y destinarla ¿a qué? A intentar que no me arrebaten esas propiedades, esos millones de euros que yo tenía, que había logrado realizar a base de ese conocimiento. Por eso yo le digo al emprendedor o al empresario, lo más importante que tienes no es los clientes que tienes, las propiedades que tienes, el dinero que tienes, las cosas que tienes. Lo más importante es tu conocimiento, es decir, qué es lo que tú conoces, qué haces con ese patrimonio, cómo lo proteges. Por eso el subtítulo del libro, el subtítulo del libro es 92 trucos y del rico. El subtítulo es 92 trucos, ¿para qué? Para hacer crecer tu dinero, para proteger tu patrimonio y pagar menos impuestos legalmente. Ese es el triángulo mágico. A eso me dedico yo en el 2008, a intentar que, lógicamente, pueda seguir aumentando mi patrimonio cuando lo había perdido todo, a recuperarlo, y ahí conozco un grupo selecto de personas que me empiezan a enseñar a permutar, porque todo viene a partir de una permuta de un inmueble que me lo van a quitar en Toledo, y ahí entro en un grupo selecto de gente que parece corriente pero no lo es, grandes personas que tienen prácticamente miles y miles de inmuebles, que tienen un patrimonio inmenso, pero que tú les ves y parece que no tienen nada. Y ahí empiezo yo a conocer esos trucos que yo cuento en el libro y que yo digo, esto lo tiene que conocer cualquier emprendedor que vaya a iniciarse una actividad, lo tiene que conocer incluso cualquier persona que tenga una casa más o menos pagada, o gente que ahora cree vivir bien y que de repente el sistema le puede golpear, o una denuncia de un tercero, y puede ver en riesgo todo ese patrimonio. Y ahí es donde empiezo yo a poner en práctica esos trucos, me empieza a ir bien, empiezo a ver que funcionan, y entonces a partir de ahí es cuando Planeta pues se pone en contacto conmigo para publicar este libro a partir de otra situación un poco rocambolesca. Pero al final, como ves, lo que decíamos de Steve Jobs tiene sentido, es decir, me tengo que pegar una gran leche para conocer ese grupo selecto de ricos, tengo que conocer esos trucos, ponerlos por escrito y ayudar a que más gente pues pueda salvar su patrimonio y pueda hacerlo crecer. Pero todo viene de ¿qué? De esas experiencias que a priori parecían negativas, pero que es lo mejor que me ha podido pasar. Porque si no me hubiera pasado eso, hoy en día no podría ayudar a otras personas a proteger su patrimonio, o a comprar inmuebles con 0 euros, o ayudarles a tener un patrimonio, o a que naciese la escuela de inversión. La escuela de inversión, ¿cuándo nace? Cuando conozco a los ricos. Cuando conozco, nace en el 2008. En 2008. Ahí es cuando nace la escuela de inversión. Entonces, todo toma sentido. El lema educación financiera para gente corriente, aparece Vicens Castellano también, mi socio cofundador de la escuela de inversión, montamos una empresa de bolsa, todo empieza a relacionarse con lo mismo, ayudar a que las personas sepan a hacer crecer su dinero, a protegerlo y a pagar menos impuestos. O sea que todo forma parte, como digo yo, de un plan divino, llámalo como te dé la gana, de un plan donde se van orquestando las piezas, ¿no? Por eso digo que a la gente no tiene que tener miedo a que algo fracase, a que algo se caiga, siempre y cuando eso no te machaque. Si te machaque, de eso te quería hablar, Juan, porque antes de hablar un poco de todo el tema del libro, los hábitos de los ricos, etcétera, justamente eso quería preguntarte qué te decías tú, porque hay mucha gente que cuando, por ejemplo, fracasa, ¿no? A lo mejor en un paso, en un negocio, en su idea, ¿qué te dices tú para seguir adelante, o qué consejo le darías a una persona que ha fracasado y que, oye, que siga adelante? ¿Qué aconsejarías?
Bueno, yo creo que un poco lo bonito de conocer el haber estado sin nada, cuando cuando has tenido mucho dinero, cuando has tenido muchas propiedades, perderlo todo y al revés, volver a multiplicarlo otra vez y tener el doble o el triple. Al final te das cuenta que incluso cuando tienes todo y cuando no tienes nada, al final lo único valioso es tu cabeza, es tu mentalidad de ganador o de perdedor. Es si te estás diciendo excusas, si te estás preguntando el por qué a mí. Yo siempre, incluido cuando en el año 95, que tenía 27 años, me parece, 28, en 1995, yo ya tenía esa mentalidad arraigada. Es decir, lo bueno que yo he tenido es que desde los 15 años a mí me ha interesado el mundo del dinero, me ha interesado el mundo de los ricos, he estudiado su mentalidad, he visto que ese es un patrón que se da en muchos emprendedores de éxito, gente que lo ha perdido todo y lo ha vuelto a conquistar, ha vuelto a moverse, a buscar la información selecta. A mí me dice un asesor fiscal o un abogado que esto no se puede hacer y no me importa. Yo busco al que me diga que se puede hacer y cómo se hace de forma correcta. Sé que va a haber 8 que me van a decir que no y 2 que me van a decir que sí. Esa persistencia la he tenido yo, quizás porque la he visto en mis padres, pero tanto mis hermanas como yo nunca hemos sido personas, mis hermanas también son empresarias, y siempre hemos nacido con ese gen, porque mis padres tenían fruterías, y veía que con el dinero de la fruta lo metían en inmuebles. Entonces eso al final se te va pegando. Por eso yo digo que es muy importante ese lenguaje interior que tú te hagas y no tener miedo a fracasar. Lo que tienes que tener miedo es a derrotarte y a decir, bueno, pues soy un perdedor, no tengo nada que hacer. Ese lenguaje es tremendamente dañino. Cuando tú te consideras algo que dices, yo tengo claro dónde quiero llegar, y quiero seguir disfrutando, no hay que pensar, bueno, cuando tenga 1.000.000 de euros, cuando tenga 10 casas, no. Tú tienes que actuar así, incluso teniendo 0. Y si actúas así, con esa mentalidad y buscando es decir, la información, quien te la dé, es una persona que ha oído o ha ganado y perdido. Si es una persona que ha ganado y perdido, hablábamos de un amigo en común, ¿verdad? David Alija, pues ha tenido también lo mismo, acciones donde ha ganado con el mundo cripto, en el mundo empresarial. Yo le conozco bien, es una bellísima persona y ha tenido todo tipo de éxitos y fracasos. Es una persona que sabe de lo que habla, que le ves en la arena ahí haciendo inversiones, que ha viajado, que ha hecho un montón de negocios. Esa es la gente que a mí me gusta, que me interesa. Porque cuando a la gente te dice, no, es que esto no es así, vale, muy bien, cuéntame tus experiencias en ese ámbito, en ese tipo de negocio. Cuando te dice que igual no ha tenido, que lo ha escuchado, pues esa opinión está muy bien darla, pero hay que tener cuidado con quien te la da. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que yo le puedo recomendar a alguien, que lo más importante es que tengas claro qué es lo que quieres, dónde quieres llegar, qué tipo de propósito quieres conseguir, qué tipo de valor quieres aportar a la sociedad y ser como la gota que golpea la roca, estar ahí todo el rato con eso. Y habrá negocios, yo he montado infinidad de negocios del año 1986 y al final, bueno, pues perduran los que perduran y otros han caído, no pasa nada. Lo importante es tu honestidad, tu integridad, que sepas lo que es justo, ser consecuente con los negocios, no dejar a nadie tirado y seguir mirando hacia adelante. Y habrá negocios que se caerán. Pero eso sí, insisto, muy importante ordeñar, muy importante sacar parte del beneficio y dejarlo fuera de la ecuación. Es algo que ese consejo me hubiera gustado que a mí me lo hubieras dado hace muchos años, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir eso, Juan, que es muy inspirador y a mucha gente le puede ayudar, incluso a mí, ¿no? Cuando tenemos retos, desafíos, y sobre todo ahora con el tema del COVID, que hay tanta gente, ¿no? que puede estar así. Así que, nada, muchas gracias. Sí. Estupendo. Dentro de poco, si quieres, vamos a compartir en pantalla, te lo voy a compartir y, bueno, a todo el mundo que nos estéis viendo, escuchando, bueno, los del podcast, bueno, los tendréis que ver por el canal de YouTube. Compartiremos un poco tu página web y un poco también para que la gente vea tus cursos y tu libro. No nos da tiempo a ver los 92 trucos en esta entrevista, así que yo he seleccionado 4 que me gustaría un poco hablar contigo y que me parecen muy interesantes. Hay algo que tú comentas, ¿no? Cuando, bueno, tuviste esa experiencia con esos negocios al principio, que a ti te salvó un tema que es diversificar, ¿no? Y la diversificación cuentas que es uno de los trucos y recomiendas diversificar bueno, cuéntanos en qué recomiendas diversificar y luego el por qué apalancarse de terceros, que también me parece muy interesante.
Sí, muy buenos. Son dos de los trucos muy utilizados por parte de los ricos y de los no ricos. Es decir, al final la diversificación yo creo que tiene que irse. Hay un tema que a mí me encanta siempre decir y es que un buen emprendedor, un buen empresario o un buen rico, rico entendiendo como rico de conocimiento, es decir, no el rico del programa Sálvame o del programa de Telecinco. No hablo de ese tipo de ricos, hablo de gente que es inteligente. Entonces, hay una de las cosas, de las premisas más importantes, Armand, que es el hecho de prepararse para lo mejor y para lo peor. Yo veo gente que, por ejemplo, que tiene 50.000 euros, que son ahorros de X años, o 500.000 o 300.000, y lo tienen todo en un banco. Entonces, eso es un error. O lo tienen todo en un país, o tienen un único pasaporte, una única residencia. Es decir, tú tienes que prepararte para lo mejor, para que tengas 500.000 o 5 millones de euros, o pierdas absolutamente todo. Entonces, si tú basas tu vida con esta premisa, donde te puede pasar lo mejor y lo peor, tu negocio, tu cuenta bancaria, tus ahorros, tu actividad, lo vas a mirar de otra manera. ¿Por qué? Porque vas a intentar diversificar a todos los niveles, es decir, a nivel de actividad empresarial, a nivel de sistematizar negocios, porque te estás preparando para lo mejor y para lo peor. ¿Lo mejor qué es? Pues que decidas coger, cerrar y marcharte a una isla a vivir. ¿Qué es lo peor? Que de repente pierdas, que ese banco quiebre, ¿no? Por ejemplo, como pasó con el Banco Popular u otros chiringuitos que ha habido. Entonces, al final, lo mismo que yo no soy partidario de tener todo en bitcoins, pues lo mismo, más allá de lo que ha pasado últimamente con el Bitcoin, pero que da igual, al final todo es una montaña rusa, todo puede ocurrir. Entonces, si tú sabes que te tienes que preparar para que todo pueda ocurrir, pues ya tu vivienda, no vas a meter todo el dinero en tu vivienda, no vas a amortizar todos tus ahorros en quitarte la hipoteca, porque si todo puede ocurrir, ¿qué pasa si tú y tu pareja se quedan sin trabajo o tenéis un accidente de coche? Y yo no soy negativo, pero yo tengo que ponerme en cualquier tesitura, como buen rico que soy de mentalidad. Si me pongo en cualquier tesitura, ¿qué fuentes de ingreso tengo yo automáticas? ¿Qué ahorros? ¿Con cuánto tiempo puedo subsistir? Si yo mis ahorros los he dado para amortizar la hipoteca, estoy muerto. Si yo he puesto toda mi pasión y todas mis ganas en mi negocio y mi negocio quiebra, ¿qué voy a hacer a partir de ahí? Entonces, a mí me gusta mi agenda, por ejemplo, dividirla en compartimentos estancos donde yo dedico un tiempo a diferentes fuentes de ingresos. En unas las estoy automatizando, en otras las tengo como ingresos pasivos, en otras las invierto en inmuebles con capital que no es mío. Yo me di cuenta cuando conocí en el año 2001 a Carmona, que este hombre lo único que hacía era jugar con el dinero de la gente y era un directivo de Caixa. Y yo decía, esa filosofía a mí luego la pude comprobar en más gente, más ricos, ¿no? Que efectivamente nunca ponían su dinero a jugar. ¿Qué hacían? Como los grandes promotores de este país. Cuando hay la gran crisis, ¿quién te crees que paga los platos rotos? La banca. ¿Por qué? Porque los promotores que habían hecho apalancarse en créditos de la banca y con esos créditos construían. Cuando de repente no se vendía nada, ¿qué pasaba? Que los bancos iban a por los promotores, pero aquellos promotores que habían protegido bien su patrimonio, ese patrimonio lo tenían blindado y ya se habían llevado el dinero de los créditos que les había dado la banca y la banca iba a por los administradores, a por los avalistas, a por las construcciones, pero el dinero se lo habían llevado. Entonces, al final vuelvo a lo mismo, es decir, tú tienes que ser inteligente con el sistema y tienes que prever lo mejor y lo peor. Si yo preveo lo peor, ¿qué voy a hacer? Diversificar en diferentes bancos. Voy a tener mi dinero en sociedades diferentes. Hay un truco maravilloso que es el que a mí me salvó la vida, que es el truco número 12, que tiene que ver con ¿qué? Con el hecho de adquirir sociedades, no crearla tú. Si la creas tú, pues tus participaciones están en permanente riesgo. Si tú la compras virgen, no tienes nada que temer, tú no vas a aparecer en el registro mercantil. Entonces, ese truco 12 para mí me sirvió para volver otra vez a montar empresas cuando yo pensaba que no podría montar jamás una empresa. ¿Por qué? Porque debía dinero a la banca y la banca no había querido negociar conmigo. La banca quería quedarse con todo mi patrimonio, a pesar de que una deuda de $500.000 había un patrimonio de 17 millones de euros. ¿Por qué? ¿Por qué el banco no quiso cobrarse la deuda e irse? No, porque quería arrebatar los 17 millones. Y ahí es cuando yo tuve que espabilar y buscarme la vida. Entonces, el término diversificación que tú me has preguntado y el término apalancamiento son las dos máximas de los ricos. Lo diversifican todo, tienen algo en criptomonedas, algo en inmuebles, algo en negocios, algo en mercados financieros, tienen ingresos pasivos. ¿Para qué? Para que al final, si se cae el mundo, como digo yo, cualquiera de esos negocios siga lógicamente pagando su calidad de vida, siga sufragando esos gastos y puedan mantener esa calidad de vida. Si tú todo lo tienes
en un solo banco, en un solo negocio, en una sola actividad, o lo tienes todo en bitcoins. Yo he tenido, por ejemplo, varios inversores que yo les venía avisando, señores, está muy bien que tú pienses que el bitcoin puede llegar a 100.000 o 200.000 y ojalá sea así, como que llega a 1.000.000 de euros. Pero lo cierto es que mi recomendación, porque es lo que he visto en los ricos, es diversifica. Coge ahora que el bitcoin vale 50.000 cuando valía 50.000 euros, ahora ya no. Que no digo que lo vuelva a valer. Cógete esos bitcoins, la mitad inviértelo en pisos, esos pisos que sigan produciendo, en pisos comprados baratitos, tirados de precio, que eso te siga generando dinero. Es más, ese dinero, esos pisos, luego vamos a financiarlos a través de la banca. ¿Para qué? Para volver a coger dinero, el que tú pusiste de los bitcoins. Sígueme hasta aquí, Armand, porque esta filosofía yo creo que resume un poco esta mentalidad de los ricos. Coges 3 bitcoins, que son 150.000 euros de la época de hace nada, de hace un mes, de hace 2 meses, 50.000 euros cada bitcoin. Coges 3 bitcoins, coges esos 3 bitcoins, te compras, con 150.000 euros te puedes comprar en mi club 5 o 6 pisos, ¿vale? 5 o 6 pisos, que son pisos que valen más caros. Te coges 5 o 6 pisos con el dinero de los bitcoins, los has comprado. Esos pisos no valen 150.000 euros, valen más de 200 o 230.000 euros. Pero bueno, ya los has comprado. A partir de ahí, ¿qué haces? Esperas a que el bitcoin baje, porque el bitcoin bajará, como se ha demostrado. ¿Volverá a subir? Seguramente. Pero te tienes que preparar para que el bitcoin llegue a 1.000.000 o para que el bitcoin valga 0. Juan, eso es imposible que el bitcoin valga 0. Eso decían en los años 70 los que habían invertido en oro en Estados Unidos hasta que Estados Unidos sacó una ley donde dijo que ibas a ir a la cárcel si no dabas el oro al Estado. Sí. ¿Y esto puede ocurrir con los bitcoins? Bueno, ya hay una ley que se está aprobando en España con el tema de las criptos. Yo no soy ni negativo ni positivo. Yo lo único que hago es velar por ese patrimonio que tienes. Si tú esos 3 bitcoins compraste 5 o 6 pisos, te apalancas en la banca, vuelves a recuperar los 150.000 euros, porque el banco sí te va a dar dinero, no para comprar bitcoin, pero te va a dar una hipoteca de esos inmuebles que has comprado. Te da la hipoteca de los 150.000 euros que pusiste, y ahora, ¿quién paga esa hipoteca? Los inquilinos que están alquilados los pisos. Pero ¿qué acaba de ocurrir? Que tienes 5 pisos comprados con 3 bitcoins, vuelves a tener los 150.000 euros y ahora te esperas a que el bitcoin baje. Y baja, acaba de bajar y bajará. No lo sé hasta dónde, me da igual, ojalá suba. Yo también tengo intereses en el mundo cripto, pero yo tengo que jugar como con los inmuebles. Los inmuebles volverán a caer, volverán a subir, porque todo es manipulación. Igual que la bolsa volverá a caer y volverá a subir. Ahora, cuidado, claro, ¿qué acaba de ocurrir? Que tienes 5 pisos. ¿Y qué acaba de ocurrir? Que vas a esperar a que el bitcoin baje y con esos 150.000 no vas a comprar 3 bitcoins, vas a comprar 6 bitcoins. ¿Y qué acaba de suceder? Tienes 6 bitcoins con los mismos 150.000 euros y tienes 5 pisos que están pagando la hipoteca los inquilinos. ¿Eres más rico? Sí. ¿En cuánto tiempo? Pues en 6 meses acabas de duplicar tu riqueza. Ahora, si no has hecho nada, ¿qué te acaba de pasar a los que no habéis hecho nada? Y que me disculpéis, no te sientas mal conmigo. ¿Qué acaba de ocurrir? Que el bitcoin está ahora en 28.000 euros, cuando estaba en 50.000. Si no hiciste nada, amigo mío, ahora tendrás que decir, me gusta holdear. Cojonudo que te guste holdear. Aguanta el tirón. Ojalá el bitcoin vuelva a llegar, que llegará, no lo sé, a 50.000, a 60.000. Pero si hubieras hecho lo que yo aconsejo hacer cuando el bitcoin estaba en 50.000, ahora tendrías 6 bitcoins, otros 3 bitcoins más de la nada y 5 pisos. Con el mismo capital. Iniciaste con 3 bitcoins. Esto es lo que yo le enseño a los inversores, a que muevan su capital, se apalanquen en la banca, porque como decía mi abuela, que en paz descanse, si el cielo se cae a todo el mundo nos pilla, vale, pero no es lo mismo que te pilla a ti con pasta y con bitcoins, con las dos cosas, Pasta, por eso digo, ¿hay que tener dinero en efectivo? Sí, eso es una posición. ¿Y dónde? En un montón de sitios. Depende del dinero de efectivo que tengas. Lo mismo que en cripto, lo mismo que en inmuebles, lo mismo que en cuentas bancarias, lo mismo que en negocios. Ahora, si eres una persona que estás más de 40 horas a la semana trabajando en una única fuente de ingresos y esa fuente de ingresos no crece o no la automatizas, tenemos un problema, porque se te está acabando los años y al final estás enfrascado en una única fuente de inversión. Por eso te decía que sí, esos dos componentes, menudo rollo te he soltado, esas dos historias de apalancamiento, como tú has dicho,
de lo que es el apalancamiento, hemos dicho apalancamiento y sobre todo apalancamiento de terceros, y lo otro era, perdón, diversificación. Esas dos claves, muy bien, esas son brutales, porque si lo haces así, da igual que la bolsa caiga. ¿Qué ha pasado con el oro? Ha vuelto a subir, claro, ha caído el Bitcoin, ha puesto a subir el oro, no pasa nada, pues ten posiciones. Hay una cosa, Juan, que bueno, sobre todo va incluso ahora con esta segunda de estas 4 que he cogido, que bueno, ya les has dicho un poco que los ricos como crean sociedades, ¿no? Y como que desaparecen un poco. Sí, adquieren sociedades y sobre todo para desgravarse fiscalmente, ¿no? Y bueno, yo tengo un amigo que te lo presentaré luego si quieres después de la entrevista, que es un tipo increíble con temas de inmuebles justamente, yo le llamo el señor del Monopoly. Y aparte de eso también me dice algo muy interesante que yo creo que está un poco asociado. Dice, mira Armán, los ricos es que casi no tenemos redes sociales, no nos apetece aparecer mucho por ningún lado, ¿no? Mira, en la mano derecha Mancio Ortega pues no quiere casi aparecer por ahí. Y justamente lo dijiste, no sé si era una conferencia, el tema de la invisibilidad, ¿no? Que hay como de 10 a 1. Entonces, no sé si te importaría compartir con nosotros, porque yo ahora lo entiendo un poco mejor por este amigo, pero cuéntanos un poco por qué, bueno, esos dos lados del 10 al 1 y por qué hay muchos ricos que no quieren aparecer tantos y otros a lo mejor sí. Claro, tiene que ver con la protección de patrimonio. Y al final ya sabemos que yo digo cariñosamente que hay 3 lobos, yo creo que hay más lobos, ¿no? Pero hay 3 que todos conocemos, que es la banca, la seguridad social y Hacienda. Entonces son 3 lobos que pueden ir a por ti en cualquier momento. Digo que hay más lobos porque cualquier percance que puedas tener, un vecino, un cliente, un proveedor, un acreedor, cualquiera que te denuncie, pues el sistema va a ir contra ti. Si tiene un buen abogado, va a ir a arrebatarte lo que tienes. Y no solamente eso, cualquier cosa que te pueda suceder en la vida. El tema de la invisibilidad es muy interesante porque al final el rico lo que quiere, como te decía antes, es pasar desapercibido, no hacer mucho ruido, no anunciar en las redes que tiene un Mercedes o que se ha comprado 3 casas o mira qué piscina tan guapa que tengo. No le interesa eso porque él no vive para alimentar el ego. Él vive pues para tener esa seguridad, no libertad financiera, seguridad financiera, tranquilidad y vivir la vida, porque no sabe, como tú, como yo, no sabemos cuánto nos queda. No presume en las redes sociales ni quiere estar. Básicamente lo de la invisibilidad es por muchos factores. Uno de ellos es eso, porque tiene el ego muy controlado y porque lo que quiere es vivir y no le importa aparentar. Las redes sociales se las llevan terceros si es que tiene redes sociales, y luego el grado de invisibilidad tiene que ver con que una parte es lo que yo quiero hacer visible en caso de que tenga una inspección. Bueno, pues cómo me gano la vida. Es decir, es coherente el coche que tengo a nombre de empresa, con lo que factura la empresa, con las que siempre digo, hago una distinción entre lo que son sociedades patrimoniales, que sabemos lo que es aquella sociedad que no tiene actividad y que solamente tiene patrimonio y que, insisto, recomiendo que sea una sociedad adquirida, no una sociedad que tú crees, sino adquirida, muy importante, y que sean 2 socios o más. Eso es invisibilidad, porque nadie va a saber cuántos inmuebles tengo yo si yo lo tengo en sociedades de este tipo. Eso te da, lógicamente, cierta invisibilidad. Pero luego tienes que tener una parte de visibilidad de que exista coherencia entre tu estilo de vida, y tu estilo de vida me refiero conocido, ¿eh? Por eso el rico alquila mucho, porque no quiere que en caso de que tenga una inspección, pues tenga que decir, oye, que si estoy en un yate, si estoy en un viaje o no estoy. Claro, entonces, y por eso también adquieren el tema de las sociedades, ¿no? Para que no aparezcan ellos. Efectivamente, eso es lo que te permite tener sociedades, igual que saben que, por ejemplo, para no aparecer en un acta de titularidad real, pues sabe que tiene que tener menos de un 25%. Luego los ricos tienen muchos inmuebles con contratos privados, tienen muchas sociedades también con participaciones con contrato privado. O sea, a ellos les gusta generar ingresos, pero que no tenga por qué saber nadie, incluido el fisco o un tercero, qué sociedades tienen. Entonces, eso es una premisa que es verdad que en esta sociedad donde se va perdiendo cada vez más la privacidad y donde parece ser que todo lo que prima es que tú tienes que decir absolutamente todo a todo el mundo, bueno, pues es un poco la antítesis. Pero es algo que le gusta al rico y que, bueno, ya que los que amamos la privacidad, pues también nos gusta, ¿no? Pero repito, tiene que haber una cierta coherencia con respecto a, en caso de que tengas una inspección, oye, ¿tú de qué vives? Claro. ¿Qué ingresos tienes? Claro, tiene que haber como algún equilibrio, tiene que haber por ahí, ¿no? Sí, señor. Y a partir de ahí, lo que no quieras es como, por ejemplo, si tú firmas un contrato de servicios con quien sea, pues por un tema de lo que sea, un curso, una conferencia, un programa, por ejemplo, de televisión, lo que sea, bueno, pues
podrías hacer dos. En ese contrato podrías ceder tú los derechos a una empresa. Esa empresa te va a pedir a ti, a la productora o al cliente que sea, oye, mira, para contratar a Armand Ferrer, por ejemplo, te va a facturar dos empresas, una que es fulanita y otra que es menganita. El contrato se va a hacer mediante estas dos vías, ahí tienes la clave. Una es la visible y otra es una empresa que de fuera, que es la invisible. Bueno, pues estás cobrando una serie de honorarios, que es lo que pasa muchas veces con los futbolistas y es muchas veces lo que vemos en los medios de comunicación cuando dicen, no, Hacienda le ha condenado a fulanito. Eso está perfectamente estudiado y por supuesto que está incluso premeditado que ocurra así. ¿Para qué? Para que al final Hacienda dé un escarmiento a un futbolista, el futbolista ya está preparado porque tiene un buen despacho de abogados, se paga esa cantidad, pero como digo yo, esa es la parte visible. La invisible nadie la sabrá y nadie la tendrá. Está cobrando 4 veces más y esa es la parte de otro contrato que ha firmado con otra empresa que ni tú ni yo sabemos cuál es y que ese dinero está, ¿por qué no?, en un paraíso fiscal. No digo que eso esté bien, pero eso es lo que ocurre. Hay una película maravillosa que es El declive del Imperio Americano. El declive del Imperio Americano, me parece que sí, que es esa, no me quiero equivocar con otra porque es muy parecida. El declive del Imperio Americano, déjame confirmar que es esa. Sí. No es el declive, es la caída del Imperio Americano, perdón. Ajá. La caída es que es muy parecida, déjame que la mire, pero sí, esa película es muy... Exactamente, esa película es canadiense. Cuando mi hijo y yo, y nos pasó lo mismo que con la película Concursante, yo creo que son dos películas que cualquier emprendedor tiene que ver, La caída del Imperio Americano y lo que es el Concursante, la película de Rodrigo Cortés, que ya tiene unos añitos, pero que al final es lo mismo, es decir, es como el sistema, en el caso de Concursante es como parece que el que te toquen 500 millones de pesetas, 3 millones de euros como premio, parece ser que es una lotería y es algo maravilloso y se convierte en algo terrible para ti. Es una película fantástica de cómo funciona el sistema. Y en el otro lado, en lo que es la película La caída del Imperio Americano, que tiene que ver con, de repente, los diálogos son maravillosos, sobre todo los primeros 10 minutos, donde el protagonista está hablando con su pareja de lo que es el mundo de los ricos, de lo que es el mundo del dinero, la felicidad. Esa parte es maravillosa, pero tú imagínate esa persona que de repente, trabajando en una empresa de transportes, se encuentra con un tiroteo, se encuentra con que las dos personas del tiroteo, tanto el ladrón como el que está defendiendo el dinero, mueren y esta persona se encuentra una bolsa enorme de dinero en efectivo, millones y millones de dólares, y que decide guardarlos y ahora tiene que blanquear ese capital. Y bueno, es muy interesante cómo hace esa persona para blanquear. Pero lo más brutal es cómo es de sencillo blanquear ese dinero, colocarlo en diferentes países de Europa y todo mediante un sistema para que la gente vea, claro, para que la gente vea cómo estamos de engañados. Entonces, al final tú puedes quejarte y decir el sistema es una mierda, está corrupto, o puedes decir, oye, ya que el sistema sí, bueno, pues yo conozco cómo funciona. Claro, puedo yo de alguna manera imitar algún truco. No con esto digo, estoy alentando a que nadie blanquee capital, pero sí quiero que sepas que lo que a ti te parece algo imposible es más posible de lo que crees. Ajá, ¿vale? Qué bueno, qué bueno. Juan, vamos a compartir si quieres tu página web. Yo la voy a poner aquí, ya está, la tengo compartida. La voy a compartir a todo el mundo que nos está viendo. Ya la están viendo y ahora te lo voy a compartir a ti. Para que, si quieres, nos cuentes un poco. Yo tengo alguna pregunta. Bueno, en vez de 4 te voy a hacer 3 del libro, que es muy interesante. Bueno, para toda la gente que nos estáis viendo, escuchando, tu página web la dejaremos ahí abajo con el libro, que lo tienes aquí, y también tus películas, que luego también te preguntaré alguna cosilla de libros y películas que también nos recomiendes. Entonces, no sé si quieres, aquí compartir algo con nosotros, Juan. La verdad que tu página web es maravillosa. Yo la he visto muchas veces y, bueno, por supuesto, tiene mucho que ver con dinero, inversiones inmuebles. ¿Tienes ahora mismo algún curso, algún evento, alguna formación de la que quieres hablar? Bueno, básicamente estamos ahora aportando bastante educación financiera con trucosfiscales.com, que es otra web donde mi asesor fiscal y yo pues explicamos trucos fiscales legales, por supuesto, y cómo es importante saber algo de fiscalidad. Esa página web, trucosfiscales.com, invito a que la gente le eche un vistazo. Muy interesante ese apartado. Son 8 bloques donde tocamos también el cómo poder trabajar, efectivamente, cómo poder trabajar desde cualquier país del mundo y
y bueno, pues qué impuestos habría que pagar. Es un tema muy interesante. Hay 8 bloques muy potentes. Y ahora estoy inmerso en la redacción del libro de la segunda parte de Los trucos de los ricos, Anda, va a haber que segunda es mi parte. Oye, qué siguiente... bueno. Sí, sí, estamos con la segunda parte. Además, es un libro más extenso que el primero. Ajá. Me está llevando más tiempo porque ahí hablo de lo mismo. Son 92 trucos, pero esta vez son 92 trucos para comprar inmuebles, para crearte tu patrimonio y vivir de las rentas. Ese es el subtítulo. Ajá. Entonces es un tema que a mí me motiva mucho también. El primer libro también me gustó Sí. y disfruté mucho poniendo en conocimiento de esos trucos, pero la segunda parte es en lo que estoy ahora enfrascado. Qué bueno, lo tienes en audiolibro. Y básicamente Qué bueno. en el club. Felicidades. Muy Sí, bueno. también está en la versión audiolibro de Los trucos de los ricos, son 8 horas y medio, narrado por un locutor profesional y está bastante bien. Y sí, básicamente eso sería un poco. Y la escuela, el Club de Inversores en Inmuebles, como sabes, Ajá. el Club de Inversores en Inmuebles.com, que es el club nuestro de la Escuela de Inversión, donde gente Ajá. corriente pues invierte con nosotros en diferentes lotes de inmuebles que vamos comprando a bancos y a fondos de inversión. Ajá. Para que la gente se cree ese patrimonio, y lo que digo en esa segunda parte de los trucos de los ricos, ¿no? La idea es esa, que sea el patrimonio el que vaya pagando tu calidad de vida y puedas vivir de las rentas. Oye, qué Eso bueno, sería ¿qué de cursos tienes aquí? Madre mía, esto no lo había visto. Qué bien, qué bien. Uh-huh. Sobre todo temas de invertir en bienes inmuebles. Bueno, pues todo esto para la gente que nos esté viendo, escuchando, dejaremos todos tus enlaces ahí, Juan, de tu página web, de tu entrenamiento y de todo lo dejaremos ahí abajo. Y además el audiolibro, y yo sobre todo estoy muy interesado en Amazon ayudando a gente con marca personal, y el audiolibro en España se escucha muchísimo. Así que nada, felicidades, porque la verdad que es buenísimo. Pues esto lo vamos a dejar todo aquí abajo. Y Juan, yo te quiero preguntar, mientras volvemos a la entrevista, te quería preguntar un poco sobre... a ver, vamos a ver un momento. A ver. Te quería preguntar... Sí. A ver, que estamos teniendo aquí algún problemilla. Vamos a dejar de compartir a la gente... te voy a dejar de compartir a ti primero y ahora vale, ya estamos aquí. Vale. Muy bien. Vale. A veces aquí, estupendo, ya estamos aquí los dos. Te quería preguntar un poco, también con todo el tema del libro y también la experiencia, no sé si tienes algún truco ahí relacionado porque me interesa también un poco saber qué opinas tú acerca del mindset en cuanto al dinero, porque sé que hay muchas personas que bien a lo mejor tienen una mala relación con el dinero, alguna creencia limitante, alguna barrera. ¿Qué opinas tú de eso y qué consejo le podrías dar a una persona que a lo mejor pueda tener una creencia, una barrera respecto al dinero? Bueno, sí, muy interesante la pregunta, Armán. Al final, yo siempre digo que al final todos tenemos un termómetro con respecto al dinero. Es lo que llamamos las ligas, ¿no? Hay gente que está acostumbrada, todos hemos pasado por ahí, gente que está acostumbrada pues a hablar de cientos de euros, luego te vas a la liga de los miles de euros y te sientes cómodo pues manejando miles de euros, luego ya pasas a la liga de cientos de miles y luego a la liga de millones y así sucesivamente. Eso conlleva un crecimiento, es como el tema de lo que decía antes de la película Concursante, es decir, por eso tantísima gente, tantísimos actores, jugadores, tantísima gente ha manejado auténticas burradas de capital y han terminado arruinados. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el mindset, es decir, tiene que ver con ese termómetro del dinero. Ese termómetro del dinero que llamo yo es como bueno, más que termómetro, termostato, para que se entienda bien. El termostato es decir, oye, yo pongo el aire acondicionado a 25 grados y entonces si hace mucho calor, pues lo tiro, por lo típico, tira frío hasta buscar esa temperatura de 25 o viceversa. Si hace mucho frío, pues tira calor para llegar a la temperatura que tú has marcado. Con el tema del dinero pasa lo mismo. Cuando yo decía que mis hermanas y yo lo hemos tenido un poco más sencillo o más simple, por eso es tan importante dónde pasas tú la mayor parte del tiempo. Si estás alrededor de una oficina con gente que está pensando que el sistema capitalista es una mierda, que hay que pagar muchos impuestos, que yo me he encantado de pagar muchos impuestos. Si estás pensando que eso de que hay que vivir la vida y no hacer dinero y que el dinero no... Entonces, dependiendo de todo eso que tú te estás metiendo en la cabeza, de lo que estás oyendo, en mi caso, eso ya te digo que lo tenía fácil porque mis padres alentaban un poco
pues a tener una vida digna, a mirar por el futuro, a invertir los ahorros en inmuebles, y eso lo mamamos mis hermanas y yo. Al final, eso es lo que tú tienes. Da igual, no hay excusa. Si tú tienes una pareja que te está machacando con el tema del dinero, pues es difícil que tú hagas dinero. Entonces, tienes que empezar a relacionarte, lo que llamo yo enamorarte, de las inversiones, de los inmuebles, del dinero, de ver un poco cómo funciona la gente que maneja, que compra decenas de inmuebles, Tienes que buscar a esas personas, invitarlas a tomar un café, escuchar este tipo de programas como el tuyo para tener una mente emprendedora. Tienes que inundar tu subconsciente con ese tipo de píldoras. Por eso te decía yo que en mi caso la gente ve un poco el resultado final, pero es que yo llevo desde los 15 años y tengo 54 años, y llevo desde los 15 años alimentando mi cabeza con cintas de cassette, con vídeos de VHS, con entrevistas, con artículos, con libros. Es decir, te tiene que apasionar eso primero. Claro. Si tú aborreces el dinero, como tú has dicho, si tú piensas que el dinero es malo, o simplemente cuando has tenido 3.000 pavos te han durado un suspiro y los has terminado palmando, esa relación es lo primero que tienes que empezar a mejorarla. ¿Cómo la mejoras? Pues como estamos diciendo, con tips, con píldoras, con cambiando ese patrón, escuchando programas, reeducando un poco a tu mente. Si no lo haces así, da igual que ganes 50.000, 100.000 pavos, los terminarás perdiendo. O que un negocio de repente vaya en quiebra, o que de repente hagas 4 cosas y las 4 vayan mal. ¿Por qué? Porque de forma inconsciente tú tienes ahí una creencia de que el dinero es malo. Y esto pasa muchísimo. Y el dinero no es malo ni bueno, es neutro. Es lo que tú haces con él. Entonces, por eso digo que sí, es un tema muy bonito, muy interesante. Yo, por ejemplo, hay un hábito que yo utilizo, y es que ha habido muchas épocas... Es muy curioso, Juan, perdona interrumpirte, porque sí, justamente ya casi para ir acabando te quería preguntar sí, por el entorno, pues muy curioso, y los hábitos, ¿no? Entonces, sí, por favor, compártenos, porque aquí te quería preguntar un poco qué hábitos tienes tú un poco para cambiar a lo mejor esa forma de pensar, qué libros nos puedes recomendar, que lo podemos dejar ahí abajo para que la gente compre, incluso algún mentora que a ti te haya gustado. Bueno, sí, básicamente, el tema del hábito que te iba a decir, los hábitos, uno de ellos es rodearte de gente así, o de escuchar y meter en tu cabeza todo esto. Otra de las cosas es no tener miedo a lo que decíamos. Al final, todo lo que es el dinero es todo mental, es decir, tú puedes quedarte sin nada y hacer dinero sin dinero apalancándote en otros. Tienes que saber esos sistemas. Entonces, al final, yo te decía que un hábito mío tonto, cuando no tenía nada y cuando he tenido siempre, porque tenía claro que si yo me mantenía firme en mi creencia de que al final el dinero llegaría aportando valor y aportando esto que estoy enseñando en todo lo que llevo haciendo todos estos años, al final el dinero llegaría. Entonces, yo, por ejemplo, un hábito que tenía con 18 años, que lo vi en Los Ricos, es vivir. Tú lo has visto en la película que hemos empezado hablando tú y yo, sí, en la película de Tucker, Un hombre y su sueño. Es pensar de que las cosas van a salir bien. Entonces, yo, por ejemplo, un hábito que yo hago es siempre doy grandes propinas. Ha habido gente que cuando se ha visto las propinas que yo dice, pero tú estás loco, digo, bueno, yo creo que el universo a mí me va a proporcionar eso multiplicado por 10. Entonces, yo es algo que doy, es decir, yo doy unas propinas importantes. ¿Por qué? Porque me siento agradecido de que me den un buen servicio, pero incluso cuando no tenía dinero, seguía manteniéndome en esa firme creencia de que el dinero volvería en algún momento, incluso cuando me arruinaba. Entonces, esa barrera psicológica es brutal, esa mentalidad es importante. Yo, cuando mi equipo en baloncesto tenía baches, yo les decía, ahora es cuando hay que mostrar de qué pasta estás hecha, no cuando vas ganando de 10 puntos, sino cuando estás perdiendo, te quedan 2 minutos, pierdes de 12 o de 15 y tenemos que dar el máximo y con la máxima sonrisa. Si perdemos da igual, pero tenemos que dar el máximo en esos momentos complicados. Y ahí es donde aparece ese ganador. Contestando a tu pregunta de los libros que a mí me han apasionado, por supuesto, el de Ajuste de Cuentas de Vicente Castellano me parece una obra maestra, es un libro maravilloso. Por supuesto, el mito del emprendedor de Michael Gerber, por supuesto los libros de Sergio Fernández o de Anso Pérez. Me parece que cualquiera de los libros, La inteligencia del éxito de Anso Pérez es brutal, o 88 peldaños para el éxito también, o, me he dicho antes, Sergio Fernández, Vivir sin jefes. Por supuesto, de cualquiera de esos libros, o como no, por supuesto el bestseller de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Hay muchos de ellos. Bueno, hay un libro que a mí me gustó más que el de Padre Rico y Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que es un poco conocido, que es el de Historias de éxito. Es un libro pequeñito de Robert Kiyosaki, pero que no está escrito
tanto por él, sino por personas que pusieron en práctica las enseñanzas de Robert. Y entonces aparecen los casos reales de personas que invirtieron con el método de cash flow de Robert Kiyosaki. Ese libro a mí me encantó, más que el de Padre Rico y Padre Pobre también, pero el de Historias de éxito de Robert Kiyosaki, que no me he conocido, es un libro maravilloso. Esos serían quizás los libros, y por supuesto de Fernando Moreno, el mito del emprendedor también, no es el mito del emprendedor, déjame que lo busque, porque es uno de mis... Cuando has hablado de uno de mis gurús, es La mente del emprendedor. Por ejemplo, La mente del emprendedor de Fernando Moreno, que es uno de mis maestros, que en paz descansa, que ya falleció y es uno de mis grandes gurús, tiene varios libros. Ese es uno de ellos, La mente del emprendedor. Ese es maravilloso, porque ese te permite a ti, por ejemplo, una de las enseñanzas más brutales que tiene Fernando es que tú tienes que tener el taburete que llama él. Si tú como emprendedor tienes el taburete, que es visión, sistemas y equipo, si tú te concentras en esas tres cosas, lo tienes todo. Visión, ¿qué es? Saber qué quieres cuando montas algo, da igual lo que sea. Sistema, ¿qué es? Automatizarlo, crear sistemas y protocolos para que funcione sin ti. Y equipo, ¿qué es? Delegar o tener un equipo ganador. Si tú te centras en esas tres únicas cosas, si tú las tienes y las vas alimentando poco a poco, está claro que no vas a parar. Y yo eso en mi vida siempre lo he llevado. Un equipo ganador, seas tú solo, tu pareja, da igual, que ya irá creciendo. Si tú lo dotas de sistemas para que trabaje sin ti y tienes una visión, yo creo que no hay nada que no puedas conseguir. Qué bueno, Juan. Gracias por compartir eso. Espectacular. Bueno, pues Nada, todo eso lo vamos a dejar ahí abajo, todos los libros y todo esto. Y bueno, el entorno te lo voy a preguntar, pero bueno, ya con los amigos, a mí siempre me llamó la atención una frase que decía, ¿no? Que dentro de 5 años tus ingresos serán la media de las 5 personas con las que más tiempo pases, ¿no? Y justamente pues con lo que has dicho, vamos, yo lo estoy notando así y bueno, también sí lo corroboro. Última pregunta, Juan. Sí. Me gustaría un poco a ver qué consejo le podrías dar a un emprendedor a una persona que a lo mejor ahora con el tema del COVID, pues oye, si tiene que buscar un plan B, si tiene que buscar las agallas y tiene que emprender sí o sí, o un emprendedor que puede que esté ahí entre medias y bueno, ¿qué consejo le podrías dar? Y no sé si lo podrías relacionar con algo que me encantó en una de tus charlas, que hablabas muy bien de la visión de Tucker, ¿no? De cómo tener esa visión y la confianza en uno mismo. Bueno, siéntete libre para los consejos que quieras dar, pero a ver qué nos podrías aconsejar para los emprendedores. Bueno, al final una de las cosas que yo aprendí de los ricos también, que tiene que ver con tu pregunta, Ramán, es el tema de la escala del conocimiento. Es decir, hoy comía, por ejemplo, con una arquitecta amiga mía, Rocío Movilla, y hablábamos de que al final el secreto de todo éxito empresarial, emprendedor, llámalo lo que quieras, tiene que ver con el no esfuerzo. Y todo eso está relacionado. Es decir, cuando tú te esfuerzas en hacer algo, significa que no estás disfrutando. No significa que no sea trabajo. Tú puedes trabajar en algo, pero si te apasiona no es trabajo. Pasan las horas y al final dices tú, estoy haciendo algo que me encanta. Esto unido a lo que acabo de decir de escala de conocimiento significa que al final tú no tienes que convertirte en alguien de decir, tengo que saber más. Yo te decía al principio, yo soy un aprendiz. ¿Por qué? Porque no me hace falta nada más que ser un curioso, sumergirme en aquello que vea que me gusta, que me apasiona. Me empezaron a gustar las criptomonedas, monté una empresa de minería, monté una empresa que se dedicaba a esos temas. Me encantó la bolsa, me dediqué. ¿Por qué? Porque escuchaba mi intuición y yo veía que me apasionaba. ¿Tenía que saber de eso? No. La escala del conocimiento te dice, oye, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer que te apasiona? ¿Qué es? ¿Coordinar proyectos? Muy bien. ¿Tengo que saber de eso? No. Tengo que buscar un equipo que sepa de eso. ¿Quiénes son los mejores en eso? ¿Quiénes son 9, 10? Pero no dedicarme yo a aprender cómo son las redes sociales, cómo vender más productos, no. Buscar los auténticos cracks y luego de lo que has dicho tú de la visión. Luego decirle, mira, esta es mi visión, este es mi proyecto y te quiero conmigo. Vamos a repartir beneficios. ¿Sabes la frase mía que yo firmo en todos mis mails, que es de John Rockefeller, que dice, prefiero el 1% de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo? Un emprendedor, un empresario, alguien quiera llegar muy lejos, ¿qué tiene que tener? Esa visión de decir, oye, vamos a hacer algo grande, lo que sea. ¿Qué personas necesito? ¿Qué hoja de ruta? Yo puedo ser un director de orquesta
y no tengo por qué saber nada. Yo creo que el conocimiento muchas veces está sobrevalorado. Necesitamos personas que se hayan estrellado, que hayan tenido éxito y que digan, oye, te quiero en mi equipo, vamos a firmar un acuerdo, un contrato de cuentas en participación donde empezamos y tú y yo somos socios en este proyecto, en este producto, en este servicio y vamos a hacerlo grande. ¿Qué necesitamos? Un experto de marketing, vamos a buscarlo. ¿Qué necesitamos? Un producto, un servicio ganador, vamos a buscarlo. Al final todo lo puedes crear de la nada, aunque no tengas capital. ¿Cómo nace la escuela de inversión? Con 0 euros. Todas las empresas que yo he montado después, aprendí ese truco de los ricos, con 0 euros. Entonces, si tú puedes montar una tienda de ropa en Gran Vía con 0 euros, ¿qué necesitas? Tener una imagen clara de lo que tienes e ir a venderle al que tiene el capital la idea del proyecto y decirle, te quiero de socio conmigo, tú pones la pasta y yo pongo las ideas. Mira lo que voy a construir aquí en Gran Vía. Y al final que esa persona diga, me encanta tu visión, tienes un sistema, tienes un equipo, pongo la pasta. ¿Cuánto te ha costado a ti? 0 euros. Entonces, esa es la clave. La clave es enamorarte. Cuando decía el no esfuerzo, que nadie me malinterprete, ¿qué significa el no esfuerzo? Que has encontrado tu rol, has encontrado tu papel, aquello que amas, aquello que te gusta y te entregas. ¿Por qué a mí me gustan los inmuebles? Porque yo hago 1, 2, 3 operaciones y ya me puedo dedicar al baloncesto de forma altruista. ¿Por qué? Porque me está sufragando esas operaciones lo que yo necesito. Y a partir de ahí vivo muy bien y me dedico al baloncesto. Pues todo eso es la vida. Es decir, al final es busca dónde pones tú el mínimo esfuerzo con el máximo retorno que te haga feliz, que aporte mucho valor al mundo y a partir de ahí junta las piezas. Tú eres alguien que tienes que juntar las piezas. Si te han vendido la moto de que tienes que estar hasta las 3 de la mañana, pues está bien. Si eso te hace feliz, úsalo, pero igual no te hace feliz. Claro. Ese es el juego. Eso es como yo lo veo. Esa es la mejor lección que yo le puedo decir a lo que yo he aprendido en estos años a toda tu audiencia. Sí, seguro. Además, sobre todo viniendo también de Rockefeller. Pues estupendo, Juan. Pues nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a todo el mundo que nos ha visto, nos ha escuchado, o lo vaya a ver, lo vaya a escuchar posteriormente. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti, Juan, que sé que, bueno, tienes un tiempo limitado, tienes seguramente muchas formaciones, conferencias, entrevistas. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, dejaremos todos los enlaces ahí abajo para que toda la gente que nos ha visto, escuchado, pues vaya a que pueda echarle un ojo a ese libro, a tus cursos, a tus conferencias. Y por favor, cuando saques tu segundo libro, haznoslo saber y hacemos una segunda entrevista. Gracias, claro que sí. Serás el primero en saberlo y nada, agradecerte que me hayas invitado, como te decía, felicitarte por Emprende con Éxito y sobre todo por esta iniciativa y ojalá alguna de las sugerencias que hemos comentado tú y yo le pueda servir a más gente. Gracias, Armand. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Juan. Y